estructurada que a lo mejor podría hacerme sospechar en un TOC. Vamos a descartarlo. Y decide hacer una evaluación en ese momento para descartar un TOC. Y me dice, bueno, no es un TOC, pero hay cosas que me hacen pensar que podría hacerlo. Entonces creo que podríamos, considerando que hay ansiedad, depresión, que sí la hay, y un posible TOC que no entra en los parámetros de TOC, me hace pensar que podría ser autista. Porque el déficit de atención es más complicado de diagnosticar en niños en específico. Todas las pruebas que tenemos en psicología y todas las investigaciones que tenemos en psicología normalmente son en poblaciones varoniles. Si era una niña muy cerrada y muy cuadrada, solemos pensar como tiene que ser de esta manera las cosas. Diagnóstico, como ya yendo a la parte de adolescencia, adulta, era una persona muy irritada, mucho. Sobre todo los 2 años previos al diagnóstico. Y ahora entiendo que tiene que ver con sobreestimulación y con frustración y situaciones de vida que pasaban en ese momento. Yo fui aceptando, aparte ciertos comportamientos eran por parte de la depresión, y al yo entender que eso era de la depresión y tal vez no era mío, o sea, darle su responsabilidad a la depresión, me ayudó como a quitarme muchísima culpa, muchísima nostalgia, muchísima, pues sí, creo que la palabra y la emoción o el sentimiento es culpa, me ayudó a quitarme mucha culpa. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a tener otro episodio más, ya saben, Mentes en Diálogo, un lugar para crecer y aprender todos juntos. El día de hoy ya es costumbre, Andrea, que estés aquí en Mentes en Diálogo. Ya deberías de quedarte aquí. Anual. Efectivamente, el año pasado también grabamos como para enero, febrero. No recuerdo la fecha exacta, pero para inicios de año. Para inicios de años, que es precisamente lo que estábamos platicando antes de entrar a grabar, que es precisamente el año pasado. Estuvo muy caótico. Interesante. Muy Muy interesante. interesante. Sí, saben, bueno, más bien, si quieren saber por qué estuvo interesante en el video anterior, pues ahí platiqué un poquito sobre la crisis que tuve el año pasado, porque precisamente hablamos de la crisis de los 20. Pero el día de hoy, Andrea, me gustaría que te presentaras. Yo sé que ya has estado aquí, pero me gustaría que te presentaras a mi audiencia, a mis nuevos seguidores, porque voy a tener nuevos seguidores. Obviamente. Te voy No, y aparte porque representando. ya ha pasado tiempo. Pues Efectivamente. yo soy Andrea, soy psicóloga, soy colega de Manuel, nos conocimos en la universidad y pues te puedo contar un poco de lo que me dedico ahorita. Doy clases, doy algunas consultas en línea en ocasiones, subo contenido a redes sociales y intento también tantear la vida y ver Claro. cómo se siente. Oye, pero platica también que estuviste en un diplomado Oh, de y ya neurodivergencias. todo Sí, el todo, repertorio. claro. Bueno, de mis estudios, pues soy psicóloga de licenciatura, he hecho un diplomado en artes y un diplomado en neuropsicología. Ahorita estoy en la maestría, en la maestría enfocada en terapia cognitivo-conductual y pues hasta ahí van los estudios por ahora. El diplomado que mencionas no era especificado en neurodivergencias, pero pues tiene que ver con la neuropsicología. En realidad no hay un diplomado o maestría o carrera que te enseñe específicamente de neurodivergencias, porque es un tema muy amplio. Ya habíamos hablado un poquito sobre el tema el año pasado, por si lo quieren ver en algún momento, Ahí está en ahí el sigue. canal. Pero pues sí, como es un tema muy amplio, no hay una escuela en sí que nos enseñe. Okay. Creo que la única escuela actualmente es una escuela en España, pero pues es algo que va empezando y es muy reciente. Entonces, ojalá en algún momento tenga la oportunidad de tomar como tal algo de neurodivergencias, pero lo que hago en este momento pues es estudio personal, experiencias personales e intentar compartirlas en redes sociales. También lee mucho, lee Lo intento. bastante, lee bastante documentos, demasiado. Papers, sí. Varios artículos, sobre todo, que suelen surgir de preguntas muy específicas o que tengo yo o que alguien de mi entorno me suele preguntar, o situaciones incluso que suelo recordar que a lo mejor no son mías, pero son de personas de mi entorno. También que me preguntan algunos seguidores de repente.
Entonces siempre es como una pregunta puntual que desata muchos Ujú, otros temas y a partir de eso intento investigarlo lo mejor que ujú, puedo y presentar. Intento que sea a través de pues algunos estudios o temas como más pegado a lo científico, porque creo que poco hablamos justo de neurodivergencias, pero aparte poco lo hacemos como desde un ujú, respaldo científico y creo que ujú. eso es valioso. Entonces, por eso leo tantas veces. Lees bastante, es lo que te mencionaba ahorita. Sí. Pero a ver, en tus redes sociales, Andrea, ¿de qué hablas? ¿Qué es el contenido de qué es? ¿A qué va Ujú. enfocado? ¿A qué onda? Ah, gran pregunta. Inicialmente empecé a subir contenido de psicología en general. Ujú, Creo que todavía hablo bastante de ujú, psicología, pero pues mi camino me llevó a hablar un poco más sobre neurodivergencias. Los temas que más suelo mencionar es autismo y déficit de atención, ujú, pero pues en realidad las neurodivergencias van ligadas a muchas otras condiciones, como el TOC o como la ansiedad o la depresión, que es un paraguas muy amplio, entonces de repente puedo mencionar aquí y allá esas situaciones, pero sí, suelo hablar un poco más sobre autismo y déficit de atención, ujú, ok. principalmente. Que es precisamente una de las neurodivergencias, digamos que va un Ujú. poquito enfocado a eso. Precisamente el día de hoy, Andrea, te invité a que nos platicaras un poquito sobre el diagnóstico que tú tienes, Ujú. que te diagnosticaron, valga la redundancia, cómo ha sido como este proceso a nivel personal, a nivel también psicológico, a nivel profesional, Ujú. cómo te ha llegado a afectar, si te llegaste a asustar, que nos platicaras precisamente esta experiencia. En los capítulos anteriores ya nos platicaste un poquito sobre el TDA, el niño, es un poco de neurodivergencias también, pero siempre fue desde la parte profesional. Ujú. El día de hoy quiero abordar precisamente todo lo que hubo cuando hubo ese diagnóstico, algo más personal, Okay. porque considero que también es algo relevante, porque yo creo que muchos allá afuera pueden tener un hijo con un diagnóstico, que tienen la idea como de que tienen, ¿Alguna sospecha o efectivamente, alguna duda, tal vez? efectivamente, de que se inclina como autismo, TDA, ansiedad, depresión, Ujú. etcétera, ¿no? Y hay como una incertidumbre también de si tenerlo o no tenerlo, qué pasa si mi hijo tiene, qué pasa si yo tengo, cómo lo empiezo a identificar. Y obviamente, aparte de ser psicóloga, pues tú también tienes un diagnóstico que pues te ha marcado un antes y un después, me imagino, ¿no? Mucho, sí. Efectivamente. Y este episodio quiero abordarlo desde esa parte personal. Obviamente también un poco profesional, pero también conocer un poco más de Andrea, pues personal, ¿no? Pero no saber, dime, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? No, ¿Qué claro, onda? de hecho es como la primera vez que, digo, igualmente en mis redes sociales siempre intento compartir la parte científica, la parte psicológica, pero pues la parte personal también está ahí. Creo que una de las razones por las que me metí un poco en el tema de neurodivergencias fue justo el no tengo con quién hablar de esto, Ya. entonces me gustaría hablar o buscar con quién hablar al respecto. Y en mi entorno no tenía muchas personas, o Ujú, hasta ese momento como que desconocía con quién dirigirme de manera específica, más allá de mi terapeuta, más allá de mi neuropsicóloga. Y fue como, bueno, creo que puedo empezar como por esa parte de compartir información y resolver muchas dudas que yo también tenía. Entonces, ujú, pues gracias por preguntar la parte personal. ujú. Ok, oye, no, pues aquí soy muy gustoso de conocer la parte personal, pero platícame, ¿cuál fue tu diagnóstico? ¿Qué te diagnosticaron? Ah, eso es una larga historia. Ok, Ok, mi psicóloga, mi terapeuta enfocada en terapia cognitivo-conductual, me mencionó originalmente que tenía un diagnóstico de depresión y ansiedad. Eso ujú, fue como el panorama. Eso ok, yo ya lo sabía, ok, entonces no fue como un, ujú, wow, qué órale. sorpresa, porque pues ya en ese momento ya estaba estudiando la carrera, estaba en Ujú, mi último año de la ujú, universidad. Entonces, bueno, esos diagnósticos se mantuvieron ahí y de cierta manera siguen estando, pero no de la misma manera en la que estuvieron en aquel momento. En aquel momento se me diagnosticó una depresión pues grave y una ansiedad moderada. Ahorita yo diría que la ansiedad está en un nivel ujú. muy leve, la verdad, y la depresión Funcional se le podría decir. totalmente Ujú, manejada. Entonces, eso es un punto muy importante y se llevó un proceso con una neuropsicóloga que me diagnosticó con déficit de atención y con autismo.
Ya. Entonces, y Ujú, aparte, pues el reafirmar la parte de la ansiedad y la depresión, ujú, ¿no? Entonces, en claro. realidad podríamos decir, hay 4 diagnósticos, De 4 diagnósticos. pero como Ujú, relevantes, pues hay 2 diagnósticos, que es ujú, autismo y déficit de atención. déficit de atención. ¿Qué fueron las señales para decir, oye, se me hace que yo tengo déficit de atención, tengo autismo? ¿Cómo fue que te diste cuenta? En realidad ninguna y al mismo Okay. tiempo varias. En el momento en el que yo decidí regresar a terapia, porque yo ya había tenido terapeutas con anterioridad, Ujú, empecé a ir a terapia como a los 16 o 15 años por múltiples ujú, situaciones y cuando decido, ya estando en la universidad y pues, después de tener otro terapeuta y decidir regresar, bueno, decido ir ujú, con esta psicóloga, una colega de, ujú, bueno, en este caso que conocemos, ujú, decidí ir con ella y en ese momento pues yo iba con la intención de trabajar más que nada la ansiedad y la depresión, ya, porque se me empezaba a salir de las manos, ¿no? Como estos problemas que de repente solemos escuchar en consulta de decir, pues híjole, a lo mejor no está siendo tan funcional o está afectando mi escuela, está afectando mis relaciones ujú, sociales, sobre todo la ansiedad, creo que era el tema como más ujú, persistente. Y ella me menciona y me dice como, ok, pienso que sí es como el tema de ujú, ansiedad, como que eso queda súper claro, pero me mencionas algunos puntos que me hacen pensar en TOC. ya, Me decía, es que hay una parte ahí como que muy cuadrada o muy ya, estructurada que a lo mejor podría hacerme sospechar en un TOC. Vamos a descartarlo. Y decide hacer una evaluación en ese momento para descartar un TOC. Y me dice, bueno, no es un TOC, pero hay cosas que me hacen pensar que ujú, podría hacerlo. Entonces creo que podríamos, considerando que hay ansiedad, depresión, que sí la hay, y un posible TOC que no entra en los parámetros ujú, de TOC, me hace pensar que podrías ser autista. ya, Y es como, oh, ya, ya, esto es nuevo. Que ujú, no era el 100% nuevo, porque una de mis profesoras de la universidad, siendo psicólogos, hablamos normalmente del ujú, tema de condiciones del neurodesarrollo, solemos llamarlos trastornos del ujú, neurodesarrollo, no me encanta la palabra okay, trastorno, entonces por esa razón como que ya había escuchado, pero no sabía que yo podía hacerlo. ya, Entonces me dice como, bueno, podrías ir con una neuropsicóloga, sé que es un privilegio, sé que es complicado y piénsalo, ¿no? Entonces lo pensé ujú, bastante y decidí acudir. Entonces no había una sospecha personal como tal, ya, más allá de esa evaluación que hubo. ujú, okey. A ver si lo voy entendiendo, Andrea. Entonces, ibas por esta parte de ansiedad, Uh -huh. depresión, algo a tu psicóloga le sonaba como que había cierta rigidez, cierta esta parte Sí. del TOC, se descartó, Uh -huh. y como en estas hipótesis que solemos hacer, tu psicóloga mencionaba, oye, Ajá. posiblemente una hipótesis, pudieses caer como en esta parte del Del diagnóstico diagnóstico. o indicadores de ser autista, ¿sí? Sí, bueno, no me lo dijo con esas palabras, como me lo intentó explicar y me preguntó si en algún momento dentro de mi enseñanza, dentro de mi escuela, me habían mencionado alguna situación particular aparte de la ansiedad o la depresión, porque siendo psicólogos, Ujú, aunque no querramos y aunque lo ideal sería que no lo hiciéramos, pues tenemos ciertas referencias, ¿no? Entonces, ujú, profesores o compañeros, amigos, y le comenté que justo una de mis profesoras en algún momento me mencionó, dándonos estas materias, que veía ciertos rasgos en mí que podían entrar en el autismo. ya, Y no sé, como que mi mente lo ujú, dijo, ah, ok, okey, okey, no sé cuál es como el sentido, ujú, pero ok. No lo tomé como una agresión, creo que fue algo muy ujú, beneficioso en mi vida. Y cuando le comenté eso, como, ya me había comentado esta profesora que a lo mejor podría ser como el tema del autismo, me dice como, ok, entonces puedo empezar a con medio confirmar mi sospecha. ujú, En ese momento ya no lo podía confirmar porque no era especialista en el área ujú, y por eso me envía con una neuropsicóloga. ya, okey, Entonces algo así está estructurado ujú, el orden. ya, ya, okey, muy bien. ¿Cómo fue para ti? O sea, el hecho de que el diagnóstico de depresión, ansiedad, son 2 luego, pues, que te Pensar en echaron otras sí, cosas. como Ajá. que entramos en otro, pues, Sí, pasamos de un estado del ánimo a, pues, algo, pues, ya sí, a condiciones de neurodesarrollo que efectivamente. pues están toda la vida y que te dicen como Ujú, en ese momento pues estaba en mis principios de los 20, creo que ya, todavía ni siquiera tenía 20, entonces en esa parte sí fue como raro. Mm,
no fue difícil, no fue como una sensación negativa de decir, uy, esto no debería o esto es malo, pero fue un reorganizar un poco mi vida, incluso para la decisión de lo evalúo o no lo evalúo, porque ella me mencionaba, pues podríamos no evaluarlo y trabajarlo como si lo fuera y identificar estas cosas de ansiedad y depresión, no necesariamente como ansiedad y depresión porque surgieron de la nada o porque surgieron en una situación puntual, sino por el tema de que no se ha diagnosticado el autismo y entonces por lo mismo llegó la ansiedad y la depresión. Entonces me dio esa libertad creativa de decidir y sí tuve que organizarlo un poco en mi mente como, ok, ¿qué significa entonces esta posibilidad? ¿Qué ideas tengo del autismo? ¿Qué significa si realmente lo soy? Entonces fue un reorganizarlo, fue un empezar a investigar mucho también, no tanto como para decir, uy, lo confirmo o lo así, sino para reevaluar las ideas que ya tenía del autismo, porque había escuchado el autismo con infancias solamente. Y era como, le pasa a los niños, le sucede a los niños, los papás lo identifican, lo identificamos en la escuela, pero yo ya no era niña. Entonces, fue como definir nuevamente para mí qué era el autismo. Claro, ¿cómo fue ese proceso? Pues todo el proceso. um, creo que eso fue meterme a investigar, investigar, investigar. Yo seguía en el proceso con mi psicóloga, entonces lo estuvimos mencionando en algunas ocasiones, descansando en otras, hablando también del tema de ansiedad y depresión constantemente y lo decidí. Y como, bueno, lo voy a hacer. ¿Cuál es? El peor escenario era decir si lo soy y entonces tener una respuesta, porque era mi objetivo terapéutico el saber, no necesariamente un diagnóstico, pero saber cómo evaluar o qué hacer con esas situaciones que se salían de control, o no saberlo, y pues ya había pasado muchos años en duda. Claro. Oye, Andrea, ahorita que me estás mencionando todo el proceso que fue, ¿qué tan común es que tú hables sobre este proceso de tu diagnóstico, sobre el proceso de lo que llegaste a pasar? Porque No bueno, mucho. ahorita, No ok. mucho. ¿Por qué crees que no tengas esta parte de poderlo hablar? ¿No te preguntan, no te nace, no te... Creo que no hay una pregunta nunca. Ya. Bueno, también que a pocas personas que soy una persona poco sociable. Ok. Entonces, en esa parte, uy, no voy la silla. No pasa Corre eso. nada. Soy una persona poco sociable, entonces mi entorno es limitado y las personas que no saben mi diagnóstico son pocas. Entonces me he topado en muy pocas situaciones donde tengo que explicar fuera de cuando recibí el diagnóstico, decir como, oigan, estoy en todo este proceso, este es el diagnóstico y que me acompañaron todas esas personas. Cuando llega una nueva persona normalmente no lo pregunta, entonces nunca me ha tocado explicar uy, ¿por qué lo sabes o por qué lo dices? Pues creo que es porque nunca se pregunta, pero también porque casi no suelo explicar ni siquiera el diagnóstico. ¿Por qué? No, No se no, da la situación, ¿no? ¿tienes algún problema en poderlo explicar o mencionarlo? Si fuera No, como una plática, em, pues común entre sí, personas, en que te vayas casual conociendo. de cómo es el clima. Eh, Sí, no, creo que no. ujú, Solamente se da poco en mi vida. ok, muy bien. Esta parte que mencionas sobre que no eres muy social, ¿es parte del diagnóstico o, Uy. o es o por qué se da esta parte de no ser tan social? No sabría decirte porque en realidad el diagnóstico siempre ha estado Ya. y es parte de mi existencia, entonces no puedo separar a Andrea autista de Andrea en Ujú, general. ya. Entonces yo diría que tiene que ver con criterios diagnósticos también, como esta dificultad a la sociabilidad o a la sociabilización, pero también creo que es un poco mi personalidad, soy un poco más, Ujú, no reservada, pero sí más íntima, más como amigos de toda la vida, que conoces desde siempre y que ujú, saben todo de ti, y como estas personas seguras que tienes todo el tiempo. Entonces es raro que tenga relaciones muy a la ligera, o sea, ya. como casualmente, oye, sí, solo hablamos en estos contextos, Ok. o bla, bla. Ujú, ok.
Muy bien. Y eso me lleva a una pregunta, Andrea. Antes de que te dieran el diagnóstico, ¿sentías algo extraño de ti? ¿Sentías como que no encajabas? Mm, ¿Cómo era Andrea antes del diagnóstico? O sea, oficial, vaya, porque tú lo ujú, mencionas, em, siempre ha estado ahí, pero tienes poco que pues un papel te lo confirmó y ujú, todos los estudios que se te hicieron, que ahorita me gustaría abordar más ujú. sobre este tema, pero antes, ¿cómo era antes del diagnóstico? Uy, creo que, a ver, de toda la vida, creo que le podría haber preguntado un poco en mi familia y así, Okay. si hay algunos indicios que en su momento no eran indicios, pero que ahorita ya con este diagnóstico y esta información como que dices, ya entiendo cómo qué Ujú, sucedía. Si era una niña muy cerrada y muy cuadrada, solemos pensar ujú, como tiene que ser de esta manera las cosas. ujú, O, por ejemplo, algo que pasaba es que preguntaba cuándo voy a entrar a la escuela, cuando teníamos vacaciones, ujú, y me decían como, porque se ujú, emociona por la escuela, qué bueno que se emociona por la ujú, escuela. Pero si lo pienso, no era la emoción de estudiar, me gustaba la escuela, pero ujú. normal, Okay. tranquilamente, era más por un saber en qué momento. Ya. Ese tipo de situaciones se daban. eh, y antes del diagnóstico, como ya yendo a la parte de adolescencia, adulta, era una persona muy irritada, Ya. mucho. Sobre todo los 2 años previos al diagnóstico. Ujú, Y ahora entiendo que tiene que ver con sobreestimulación y con ujú, frustración y ujú. situaciones de vida que pasaban en ese momento. Okay. Irritada, me gustaría que lo describieras un poquito más. ¿A qué te irritabas? Ah, irritable no me refiero a reactiva, así de Ujú, deja golpear, okey, no, okey. nunca ha sido mi estilo, pero sí frustración incluso conmigo misma, como de, bueno, cosa que me llevó al diagnóstico que tenía que ver con ansiedad y depresión, de incluso estos pensamientos agresivos conmigo misma, Ujú, que se empezaron a tornar cada vez más agresivos. ujú, Pensamientos que solemos escuchar, ¿no? Como no valgo nada, o no debería estar haciendo ujú, esto, o no soy bueno en esto, que se empezaban a tornar agresivos más que nada. Hasta un punto de empezar a caer como en el tema de ideación, ya, no como tal, no hubo ujú, un atentado contra la vida ni nada, pero sí cada vez se podía ver un poco más de ese panorama si no se ujú, trabajaba. Entonces, ese tipo de irritabilidad. ya, Y en convivencia social también, una irritabilidad muy, muy rápida, como de esas veces que dices, tengo hambre, ujú, y que todo te parece como, ya, oye, ¿cómo estás? ya, Como ese ya, tipo de reacciones también. A okey, eso me refiero con irritable. ujú, En mí y en otros constantemente. okey. Más o menos, ¿como qué edad tenías? Antes de 19, 20 y 19. tantos, Okey, no estoy okey, segura. okey. Muy bien. Oye, y por ejemplo, en esta irritabilidad Tenía 20. tenías Sí. 20. Okey, en esta irritabilidad, ¿te entendían? ¿Te comprendían el por qué estabas a lo mejor irritable? ¿O siempre era como que, ay, es que por qué reaccionas de esta manera? Como un reclamo. Ujú, No, mm, creo que se entendía, o sea, no como, ay, qué bueno que estés ujú, irritable, pero se comprendía la situación, no necesariamente porque se entendiera la causa, como de, oye, esto ujú, me suena extraño, ¿no? O adjudicarlo a lo mejor a la adolescencia o algo así, porque ya, ya no estábamos en esa ujú, etapa, pero sí a las circunstancias de vida que tenía. Estaba en la universidad, estaba terminando la universidad y me empecé a sobrecargar de muchas cosas, ujú, honestamente. Eh, por ejemplo, en la universidad hice un diplomado de artes, cosa que ujú, mis compañeros a lo mejor no estaban haciendo. Eh, hice la universidad en 3 años, cosa que ujú, la mayoría toma 5. Ah, ¿qué otra cosa? Salí de la universidad y empecé a trabajar a la semana de graduarme. Entonces, como que se entendía que era por ujú, la circunstancia, no tanto por ujú, como una otra causa, una cuestión como de salud ujú, mental.
y van de la mano, Ujú, como la parte de diagnóstico y aparte de ponerle toda esta carga mental y emocional y física, ujú, pero no así como una justificación y tampoco como un reclamo, era como, está viviendo su ujú, vida, hay muchas cosas, hay que ser comprensivos con ujú, lo que sucede, pero sí era como, ujú, podría llevarse mejor o podrías ujú, intentar eh, como llevarlo más tranquilamente o ujú. ¿Te preguntaban el por qué te sentías así? no. Okay. No, creo que se atribuía mucho al contexto Ujú. y lo entiendo. Okay. Oye, y mencionabas esta parte de la irritabilidad, Andrea. ¿Qué otras emociones más, pues, pasaban por ti? Ya Ujú. que, como tú lo mencionas, estaba la universidad, el diplomado, las cargas, de la escuela. Sabemos que también dentro de la universidad, pues, traían más cargas de lo que se Sí, debería de haber tenido. ¿Cómo te sentías aparte de irritable? ¿Y quién te acompañó en ese proceso también? es extraño porque por momentos caía como en esta irritabilidad absoluta, principalmente hacia mí, rara vez hacia otros, y por un aplanamiento emocional. Y yo bien técnica yo, pero Ujú, ajá, un okey. aplanamiento emocional. Nos referimos a esta sensación como de que tus emociones están Sí, bajo sí. del agua y no las sientes en su totalidad. Entonces, de repente, que en momentos muy estresantes de mi vida me ha llegado a suceder antes, ojalá ya no suceda, Ujú. pero tener incluso estas pérdidas o lagunas mentales. Ya. Entonces, en realidad no era que estuviera sintiendo emocionalmente Ujú, tanto, sino que tenía estas lagunas mentales de repente. Por ejemplo, no recuerdo mucho de mi segundo año de universidad. ujú. Y es como, qué Okey. raro, porque no estaban pasando tantas cosas. Ujú. O la parte de mi primer año de trabajo, Ya. que tampoco pasan tantas. O sea, en mi vida Ujú, tampoco estaban pasando tantas cosas. ujú, Pero si hablamos a nivel estresante, pues era un entorno nuevo, ujú, el tipo de trabajo que tenía también no era como el más amigable a ujú. mí, Okey, entonces en esa parte se entiende. No, claro. no era como tan emocional, era más una cuestión de pensamiento, Okey. sobre todo dudas Ujú, y lagunas mentales, te digo. ujú. ¿Solías tener esta comprensión hacia ti, este entendimiento? Ah, Porque no, ahorita, no, efectivamente, ahorita que mencionas, hablas como entiendo, comprendo, contexto, universidad, trabajo, bla, bla, pero en ese momento lo entendías de la manera como lo estás entendiendo hoy. no, Okey. no. En ese momento, tenía muchas preguntas, Ujú, sobre todo. Preguntas como, ¿esto es normal? Eh, ¿Tendría que preocuparme? En el sentido de, somos psicólogos, hemos escuchado mucho sobre el ujú, tema de salud mental, la importancia, el impacto, ¿no? Como, ¿esto es preocupante? ¿Cuándo ujú. debería empezar a preocuparse, Ya. no? Entonces tenía muchas dudas y sobre todo esto es normal, Ujú. principalmente. Okey, okey. ¿Cuándo te diste cuenta que realmente eso a lo mejor no era tan normal? Cuando volví a terapia, creo. Ya. Sí, cuando me explicó mi psicóloga que había un tema de ansiedad y depresión, era como, ok, eso ya lo sabía, pero no explica otras Ujú, cosas. Es como, ok, es normal, por ejemplo, que tenga dificultad para levantarme, porque es ujú, depresión, lo ujú, entendemos, pero ¿y las otras cosas? Entonces ahí empecé a pensar, no que no sea normal, porque ahorita ujú, hablamos de eso, pero esta situación tan estresante, estas lagunas mentales, esta dificultad para dormir o para despertar, o estas ideas, ujú. no son tan adecuadas, Ya. no son tan positivas o se están saliendo de control. Entonces, creo que ahí pensé como, es que ya me estás Ujú. diciendo lo que ya sé y Ya. no me hace mucho sentido con todo lo que está pasando. Ujú. Claro. Oye, me imagino que fue muy frustrante para ti el estar pasando todo lo caótico de la universidad y también el hecho de estar pensando, estoy pasando por depresión, ansiedad, pero hay otras cosas que no me cuadran con estos posibles o estos Uh -huh. diagnósticos que me estás dando. Sí. ¿Por qué me sigo comportando? ¿Por qué sigo teniendo estas lagunas mentales?
sea, siento esa frustración hasta Sí, cierto punto, ¿no? sí, Y muy pesado también para ti. sí, creo que en algún momento es que incluso tengo como la línea del tiempo un poco Ujú, distorsionada, pero en mi último año, antes de que mi psicóloga mencionara como esta posibilidad, yo incluso pensé, sí es TOC, ya. pero mi mente decía, como psicóloga no, tampoco me suena un TOC, pero era como la explicación más sencilla, Ujú, sobre todo por esta parte de los pensamientos, ¿no? No tenía compulsiones, no tengo compulsiones porque pues no es TOC, ujú, pero no había algo que me hiciera pensar, ah, sí hay compulsiones, sí hay como pensamientos, pero los pensamientos tienen mucho sentido. Entonces creo que fue como una línea que dije, ah, esto ujú, podría ser, pero igual tampoco. Y ya, sí, sí estaba muy, muy frustrada. ujú, ok. Me gustaría preguntarte esta parte del diagnóstico. Sabemos que dentro de la psicología existen estos manuales Ujú, diagnósticos. ¿Tú con qué criterios, si lo recuerdas, em, entrabas con estos criterios? Sabemos que hiciste un proceso ujú, también, terapéutico. efectivamente, pero también resonancias y todo esto, me imagino. ¿O cómo fue Ahorita, ahorita te bueno, explico. más bien creo que la pregunta sería, ¿cómo fue el proceso de tu diagnóstico? Ujú, O sea, qué ok, hiciste? ¿qué hice? Primero acudir con mi psicóloga, Ujú, trabajar con mi psicóloga y ella hizo esta observación, ujú, aplicó pruebas, o bueno, escalas, le llamamos, de ansiedad y depresión. Dijo, sí, sí hay ansiedad y depresión. ujú, Aplicó una prueba que nos ayuda a saber si hablamos de TOC o no. En este caso, no era un TOC. ujú, Y luego me dijo que acudiera con una neuropsicóloga. ujú, La neuropsicóloga lo que hizo fue hacer una historia clínica, como ya había sucedido con mi psicóloga, recabar información, básicamente, platicamos un poco sobre lo que estaba sucediendo, por qué acudía, por ejemplo. Me preguntó bastante sobre, voy a mencionarla así porque ujú, luego genera como un poco de confusión. Me preguntó bastante sobre mi infancia, pero no en un sentido psicoanalítico, sino en el sentido de, por ejemplo, ese tipo de cosas de qué ujú, sucedía en tu casa, no de qué sucedía en tu familia, sino qué cosas has escuchado de personas de tu entorno que te ujú, iban a explicar un poco más en la infancia, ¿no? Esto se presentaba también, tenías algún tipo de dificultad en la escuela, cómo te iba, no en lo académico, sobre todo en lo social. ujú, Me preguntó por qué hacía en ese momento, qué estudias, ujú, obviamente, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Me preguntó más que nada por cuestiones muy conductuales, ¿no? Que sucedían en okey, mi infancia y que sucedían en en la esos actualidad. años. Ujú, Y luego aplicó algunas pruebas. Lo ujú, que ella hizo, digo, no recuerdo el nombre exacto de cada okey, prueba, pero aplicó pruebas para descartar justamente el autismo, porque era mi motivo de consulta. Pero algo muy importante es que cuando tenemos una sospecha, bueno, cuando tienen una sospecha, ujú, porque tendría que hacerlo un neuropsicólogo o una neuropsicóloga, es evaluar también otras neurodivergencias. ya, Entonces ella lo que hizo fue evaluar nuevamente el TOC y dijo, sí, efectivamente no es un ujú, TOC. Evaluó también el déficit de atención, que es ujú, otra. Entonces, aplicó un par de pruebas para el déficit de atención y al final lo que concluyó, pues es que sí había un tema de ansiedad y depresión, sí había un tema de autismo a través de pruebas y entrevista clínica. El diagnóstico de autismo normalmente con adultos se hace con una prueba que se llama A2. ujú, Es una prueba en la que sí necesitan tener una autorización ujú, específica, entonces es muy importante que lo sepan. Y pues con eso confirmó el autismo y con el déficit de atención aplicó pruebas que ayudan a medir la parte de la memoria y la atención. ujú, Entonces ahí se dio cuenta que el tema de la atención estaba disminuido y me diagnosticó un déficit de atención de tipo inatento. Es decir, ya, no hay como esta hiperactividad, ujú, por eso a lo mejor dicen como, ¿por qué no están sentadas? ujú, okey, okey, No hay una hiperactividad, pero ahora sí que mi mente es más hiperactiva de lo común ujú, y la solución de problemas es más lenta, o sea, me tomo más tiempo en resolver problemáticas, ujú, pero cuando las resuelvo tengo muchas más soluciones que una persona neurótica. ujú, Entonces se vuelve interesante. Y ya, okey, básicamente evaluó cada una de esas cosas, integró todo y me dio una evolución de resultados. ya, okey. ¿Y sí cuadraban ciertas cosas de lo que te preguntaba ella Ajá. pues, al diagnóstico como tal? Sí, tuvimos 6
7 sesiones de entrevistas, pruebas antes de una evaluación de resultados. Cuando me hizo algunas preguntas, en ese momento me dijo, voy a ser muy honesta contigo, te puedo decir para qué es cada prueba porque ya sabes para qué es cada prueba, porque de psicóloga, ¿no? Entonces me dijo, bueno, vamos a aplicar esta prueba con este objetivo. Normalmente no solemos explicar mucho porque queremos medir cuestiones específicas y lo explicamos hasta después. Pero cuando sí me hacía ciertas preguntas, sobre todo en el tema del autismo, con la parte de socialización, hay una prueba que te menciona así como, voy a poner el ejemplo, dificultades para actividades de higiene, ¿no? Bañarte o lavarte los dientes. Y tienes que responder como sí, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, sí tengo dificultades o no tengo dificultades. Y algo que yo le decía es como, ¿dificultades cómo? ¿Dificultades en qué contexto, no? Porque a lo mejor no me cuesta hacerlo, pero me cuesta, por ejemplo, definir momentos específicos para hacerlo, ¿no? Como si no lo hago en este momento, hay un problema. Entonces eso podrías pensar tú que es una dificultad, pero para mí no lo es. Entonces, ¿cómo te respondo la pregunta? Entonces, así nos íbamos con varias preguntas. Buscabas como muchas variables, se le puede decir. Y como ponme más contexto. Entonces me decía, cuando tengas problemas para responder la pregunta, es porque es un no. Sí, en este caso sí tengo dificultades para eso. Entonces eso facilitó mucho las cosas y como se iban sumando en mi mente como, y si le quiero preguntar para qué nos referimos, sí me empecé a dar cuenta como, bueno, ya tengo la respuesta. Lo que me sorprendió un poco más fue el déficit de atención. Nunca había pensado en déficit de atención. Nunca. Ni mis papás, ni nadie cercano. Pero, ¿porque no había ningún indicio como tal? Tema político. Porque el déficit de atención es más complicado de diagnosticar en niños en específico. Todas las pruebas que tenemos en psicología y todas las investigaciones que tenemos en psicología normalmente son en poblaciones varoniles. ¿Sí? Incluso médicas. ¿Cómo se siente un problema, un ataque cardíaco? Normalmente lo investigamos en hombres. Siempre. Entonces, más allá de las cuestiones biológicas como hormonas o ciclo menstrual, las mujeres somos más cíclicas que los hombres. Incluso nuestra materia gris en nuestro cerebro se ha encontrado que cambia con nuestro ciclo. Entonces imagínate la complejidad, ¿no? Comparada a algo un poco más sencillo, más básico, por no decirlo, de los hombres. Entonces, si todas las investigaciones se hacen en su mayoría con poblaciones varoniles, todas las pruebas están estandarizadas para varones, porque todas las investigaciones fueron así. Entonces, cuando hacemos pruebas, normalmente las pruebas son enfocadas a preguntas que tienen mucho sentido para los hombres, pero para las niñas no, porque las niñas suelen enmascarar más. ¿A qué me refiero con enmascarar? Los niños con déficit de atención es normal que salten, brinquen, jueguen deportes si quieres, y tú lo puedes identificar como el niño que salta y que grita y en la escuela lo vemos como el niño problema. Las niñas son niñas que solemos tener como estoy generalizando mucho, pero para que me entiendan. Solemos ser un poco más como, siéntate bien, ¿sí? Traes falda, siéntate bien. No puedes jugar fútbol porque eso es algo de niños. Tiene que ver con muchas cuestiones sociales, pero el tener como esta incluso idea de cómo tienen que verse las niñas nos obliga a enmascarar más. Entonces no vas a ver a la niña problema, no vas a ver a la niña que grita, vas a ver a la niña que pregunta, por ejemplo. Entonces en esta parte de hiperactividad visualmente es más difícil de identificar para niñas en general. Y en mi caso, yo era una niña que preguntaba poco. Normalmente mis preguntas eran más en mi mente y las podía preguntar extrañamente a mí misma para organizarlo o preguntarlo a mis amigos, pero nunca en clase. Entonces en esa parte era como, es sencillo entender porque nunca se identificó. Y en casa, pues el tema de la atención dispersa jamás fue como tan notoria. Pero como, es niña porque está jugando, está distraída, o porque no me escuchó, ¿no? Ese tipo de ideas que solemos tener. Entonces, por esa razón nunca se sospechó. Y por esa razón me sorprendió a mí. Ok, muy bien. ¿Qué ha cambiado, Andrea, o más bien qué cambió
cuando te dieron los diagnósticos? Todo. Ok. Cambiaron muchas cosas, pero no de manera inmediata. Creo que creo que también llevó un proceso de volver a preguntarme qué significa esto, como pasó antes incluso de empezar la evaluación, qué es para mí esto, qué ideas tengo, investigar mucho. Me pasé un año investigando, por eso dices, lee mucho. Sí, también tengo mucho tiempo investigando. Okay. Entonces, investigar mucho y cambió decisiones que ya tenía tomadas, por ejemplo, cambiar de trabajo y conocer un poco más de mí. Como ya no tenía esta pregunta de esto es normal o no, ya tenía esta pregunta, esto es normal, y entonces investigaba y decía, en mi situación, sí. Okay. ¿Cómo fue qué sentiste más bien cuando te dieron el diagnóstico? ¿Fue alivio? ¿Fue enojo? ¿Fue confusión? Alivio y confusión. Alivio porque yo, cuando fui con mi psicólogo originalmente, yo quería una respuesta. No me refiero a un diagnóstico en específico, sino como a saber, repito, ¿esto es normal o no es normal? Entonces, si te dicen, ¿es normal en esta situación o es normal por este diagnóstico? Y ya la resolví. Entonces, fue alivio por decir, ya encontré el camino, ya sé qué sucede, ya sé para dónde va esto. Y confusión, porque justo no esperaba a lo mejor esa parte, por ejemplo, del déficit de atención. Tenía un poquito más de información sobre el autismo, solemos hablar más de autismo, en la actualidad un poquito más, y del déficit de atención no había escuchado como las experiencias de adultos, entonces no sabía qué esperar. Entonces, como, ¿y qué significa esto? ¿No? Como ya tengo medio resuelta esta parte del autismo, no tanto esta parte del déficit de atención. Y normalmente hay menos información del déficit de atención porque lo solemos banalizar más. Volvemos otra vez al episodio, hubo ahí un corte, errores técnicos que pasaron, pero pues bueno. Estábamos hablando sobre esta parte del diagnóstico, Andrea, del cómo te sentiste, el antes, el después. Me mencionabas ahorita sobre todas las emociones que pues te provocó el hecho de tener el diagnóstico. A nivel personal, ¿qué tantos cambios hubo? Ya, recordé. Sí. Sí hubo muchos, se mencionaba sobre todo desde nivel pensamiento. Creo que si nunca hubiera decidido hacer la evaluación con neuropsicología, incluso mi proceso terapéutico tradicional, digámosle, se hubiera visto afectado, porque creo que fue una de las cosas que más ayudó con el tema de pensamiento. Por esta pregunta constante, ¿esto es normal? ¿Esto está bien? ¿Debería ser diferente? ¿Por qué sucede esta situación? Como muchos por qué, sobre todo con mucha búsqueda de qué es lo que está sucediendo. Y al resolver todas esas dudas, entonces pude empezar a trabajar con ideas o con creencias que tenía. Y por lo tanto me sentí mucho mejor y mi proceso terapéutico avanzó bastante, ¿no? A un punto en que llegamos a una alta terapéutica cuando nunca antes lo había tenido. Entonces cambió mucho en ese aspecto de pensamientos y pues a nivel personal, ¿qué te digo? Recibir una alta terapéutica es una cosa muy, muy bonita, como esta sensación de logro y aparte esta sensación de llegué a un punto que creí en el que nunca iba a estar, en cuestión de bienestar emocional, físico, social, no de tengo más amigos o algo así, porque ese no era mi objetivo, sino tengo relaciones más amables, no porque fueran malas, sino porque yo me siento mejor. Y creo que esos cambios. Digamos que fue para positivo el diagnóstico. 100%. Cierto. Ahora en la actualidad, te iba a decir ahora en la actualidad, Andrea, vemos como mucho este discurso o este debate más bien sobre si se debe de dar un diagnóstico o no se debe de dar un diagnóstico. Tú a nivel personal, ¿qué piensas sobre ese debate?
Muchas Ujú, veces escuchamos como que no, es que se va a etiquetar, va a cargar mucho como el diagnóstico y se va a justificar. ¿Tú qué ujú. onda? ¿Cómo lo...? Justo hace poco, yo no sé cuándo salga esto, pero Ujú, ayer justamente estaba respondiendo una pregunta así, de que ujú, estos psicólogos que te dicen, no te etiquetes o no seas de esta manera, ¿por qué sería algo malo que la persona se etiquetara? ¿No? Solemos pensar que las etiquetas son algo negativo, cuando en realidad etiquetas hay muchas. Puedes ujú, decir, soy autista o tengo déficit de atención o tengo ansiedad o tengo depresión. El problema que tenemos con esas etiquetas muchas veces es que viene desde un sentido de justificación, ujú, como por ejemplo, golpeo la pared porque tengo ujú, problemas de ira, ¿no? ya, Y lo podemos decir como, eso es peligroso, ujú, no te justifiques de esa manera. Pero en ese caso, el trabajo que tenemos que hacer nosotros es informar, ujú, no solo decir no lo digas, porque por algo ujú, me lo está diciendo esa persona. ya, Entonces, desde lo profesional lo pienso así, como en ujú, la parte de necesitamos informar y evaluar por qué la persona tiene esa etiqueta como algo negativo o por qué yo tengo eso como algo negativo. ujú, Y a nivel personal, creo que las etiquetas nos ayudan. Tengo un debate ahí con las etiquetas en muchos aspectos de mi vida, en cuestión de identidad o en cuestión incluso de mi orientación sexual o cosas ujú, por el estilo, pero creo que hay etiquetas que si existen y las colocas es porque te ayudan a obtener un beneficio. ok, Por ejemplo, si yo no dijera, o sea, alguien más no dijera, no sé, soy gay, eso es una ujú, etiqueta y no es una etiqueta negativa, es una etiqueta que da sentido de pertenencia y de identidad. ujú, Pertenezco a una comunidad, pertenezco a alguien que puede tener los mismos intereses que yo y no es algo malo, ¿no? ya, ¿Y por qué sería una etiqueta en salud mental algo diferente? ujú, Como decir soy autista, ¿por qué sería algo malo? Si lo soy. ujú, ok, Entonces, creo que la duda de las etiquetas viene de eso, de la falta de información, desde el justificar o desde el hecho de que no sea una etiqueta correcta. Que digas, ujú, como soy una persona con ansiedad y que no tengas un diagnóstico de ansiedad o que incluso ujú, sea otra cosa o no haya nada. Entonces, igualmente en esas situaciones es informar, ujú, ¿no? No hay que decir que tal vez no tenemos cierto diagnóstico si no lo tienes, no porque sea algo malo, ujú, sino porque no te estás beneficiando a ti, no estás teniendo la respuesta correcta y aparte puedes perjudicar a otros, como estas ujú, ideas que tenemos de la ansiedad o del déficit de atención o de otras ujú, condiciones. ujú. Entonces, creo que las etiquetas ayudan siempre y cuando sepamos para qué existen. Ya, okey. El ponerle nombre, se le podría mencionar, ayuda o alivia ciertas cosas, me Claro, imagino. Ujú, y creo que muchas veces nos enseñaron, porque es algo que nos enseñaron, a decir no le digas al consultante porque se puede quedar con esta idea. ujú, Pues sí, pero también nos dijeron o nos enseñaron que nuestros consultantes tienen que tener toda la información de su proceso. ujú, Y su información de un proceso es toda. ¿Por qué hago ujú, lo que hago? ¿Qué técnicas utilizo? ¿Qué cosas me puede preguntar? ¿Cuáles son sus derechos? Cosa muy ujú, importante. ujú, ¿Cuáles son los derechos que yo tengo como psicólogo? ujú, También lo que tienes que saber es si hay un diagnóstico o no. ujú, Entonces, ¿por qué me guardaría esa información? Sobre todo, si una de las razones por las que va a ese consultante es para saber qué le está pasando ujú, y saber qué hacer con lo que le está pasando. ujú, Entonces, si yo me guardo esa información, ¿para qué existe el proceso terapéutico? ujú. No sé si Claro, sí, sí. me explico. Esta parte del diagnóstico, yo veo que a nivel personal, veo que también te liberó mucho, o sea, que Mucho. hizo que soltaras a lo mejor muchísimas cosas. Ujú. Yo a nivel personal te comparto así muy rápido, Andrea. Yo llegué a terapia el año pasado, es que les digo que el año pasado me trató muy mal, me trató muy mal. También llegué a terapia y a mí no me, yo sabía que posiblemente tenía depresión. Ujú. Yo no lo quería aceptar. No, yo decía, es que yo no tengo depresión, no tengo depresión, no tengo depresión. Yo sabía, encuadraba con ciertos criterios, con Sí, ciertos nos dividimos. comportamientos. Mi parte psicóloga me dice esto, pero mi parte Ujú, personal y de experiencia de vida me dice todas las enseñanzas, como la ujú, depresión es mala o claro, estos mitos que escuchamos. ujú. Entonces se entiende. Claro, que efectivamente decía, no, pues yo cómo voy a tener depresión, mira mamá, estoy bailando, ¿cómo voy a tener depresión? No, como Si esto tuviera depresión no no podría quiero hacer hacer esto. esto. Claro, efectivamente. Y yo era un tema con mi psicóloga. Mi psicóloga sí nunca dijo, sí tienes depresión.
porque sabía que me angustiaba mucho el Ujú, hecho de generar esta etiqueta diagnóstica. Sí me mencionaba como que, pues, sí tienes algunos rasgos, ciertos comportamientos, yo también los veía. Obviamente yo sabía que tenía depresión, yo creo que todavía tengo, ¿verdad? Pero no era con algo que estaba luchando constantemente, es que no tengo, no tengo, no tengo. Y obviamente luchar contra algo te cansa más, ujú, te enrolla más, te genera una frustración, hay pensamientos negativos hacia ti mismo que dices, ¿cómo vas a tener depresión? Porque claro. si eres funcional, si tienes esto, eres débil y todo este tipo de pensamientos que genera esta parte de juzgarte a ti mismo, que eso obviamente también crea que la depresión, pues digamos que se alimente, vaya, se le podría mencionar, o se llegue más bien a intensificar. Obviamente durante este proceso yo fui aceptando que gran parte de ciertos comportamientos eran por parte de la depresión. Y al yo entender que eso era de la depresión y tal vez no era mío, o sea, darle su responsabilidad a la depresión, me ayudó como a quitarme muchísima culpa, Ujú, muchísima nostalgia, muchísima, pues sí, creo que la palabra y la emoción o el sentimiento es culpa. Me ayudó a quitarme mucha culpa sí. porque efectivamente le di la responsabilidad a la depresión. Ojo, mencionarle que le doy la responsabilidad a la depresión no es que no me voy a hacer cargo de ella, Ajá, de ¿sí? eso, ya déjalo, Efectivamente, ajá. me comporto irritable porque tengo depresión y es culpa de la depresión. Ujú, A ver, no, yo me hago responsable, yo sé claro. que tengo esto, voy a tratarlo de cierta manera, pero ya no me hablo ni me juzgo de una cierta manera Ujú. porque ya entendí de dónde viene tal vez. Y me imagino que algo similar pasó contigo o tú cómo lo viviste. Sí, no tanto como darle responsabilidad a, porque es algo que no puedo Ujú, dividir de mi persona, ya, pero por cuestiones incluso de lo que estamos hablando, ¿no? El déficit de atención y el ujú, autismo tiene componentes genéticos, neuropsicológicos, ujú, o sea, no es algo que se cure, porque ujú, no es una enfermedad y no es algo que deba curarse, es una condición. Entonces, ujú, en esa parte es como si te dijeran, oh, naciste con el cabello rosa, ¿no? Es como, ujú, "Ah, entonces sí fue siempre y resulta que ahora le pusimos nombre, es rosa, ujú, ¿no?" Entonces, en esa parte no hubo como esta que sucede en otras condiciones o en otros temas de salud, que es por esto y entonces puedo intentar, como dices tú, darle la responsabilidad para entonces disminuirla o eliminarla o ujú, manejarla de alguna manera. En este caso fue un poco más el eliminamos esa angustia, de esa lucha ujú. de tengo o no depresión, es esto, no, como ese conflicto que tenemos a veces con estas ideas preconcebidas, porque, por ejemplo, a lo mejor tu psicóloga decía, veo que te genera angustia Ujú. si te digo que es una depresión. Y yo, Entonces, no. sí, no, ¿cómo puedes decir? En ese caso hay que trabajar en por qué te genera Ujú, angustia, por qué sería algo malo, o por qué ujú, tendrías, porque estos debos tengo de yo no debería, yo ujú. no tengo que Sí, estos sentir. pensamientos Eso rígidos. nos está dando una señal de que algo tenemos que trabajar. Ujú, ¿Para qué? Para que entonces la persona tenga las herramientas necesarias para vivir ese diagnóstico ujú, y saber qué sigue después de ese diagnóstico. En el ujú, caso de la depresión, pues a lo mejor que los síntomas sean un poco más manejables, ujú, ¿no? O que no interfieran con tu vida. En el tema de otras condiciones o neurodivergencias, pues integrarlas a tu vida, ujú, porque ya eres, ¿no? ujú, Entonces en esa parte solamente es identificar, nombrar y resolver dudas. Entonces creo ujú. que eso fue lo principal y razón por la que siempre menciono que si tienes la sospecha y tienes la posibilidad de una evaluación, la hagas. Ujú, claro. Ahorita me gustaría retomar esto como la posibilidad de una evaluación, Ujú. pero ahorita también mencionaste, Andrea, sobre la identidad. ¿Qué tanto llegó a afectar, pues, Mi Andrea, identidad. Ujú. sí, a esta parte de la identidad y también en la parte de la identidad del trabajo? No sé si me estoy dando a explicar. O sea, el Ujú. hecho de que te dieron el diagnóstico, ¿qué tanto como psicóloga te llegó a afectar? Oh, ya, ¿cuál Ujú. trabajo? Sí, Ay, ¿cuál de todos? okey. Pero sí, sí, sí. En parte identidad, creo que eso, redefinir muchas Ujú, cosas que tenía de mí, como ideas que tenía de mí, como, por ejemplo, soy una persona muy introvertida y es como, ujú, ¿lo soy? mm, ¿No? O sea, ¿lo soy o es parte de cómo vivo mi experiencia de vida?
Ujú, como esa parte de intervención negativa, ¿no? Así que ujú, debería socializar más o salir más o ujú, tener como ciertas conductas. En esa parte me ayudó con eso, a redefinir lo que soy. Lo que pienso es otra, que eso es muy importante cuando hablamos de ujú, identidad. ¿Qué pienso de mí? Entonces me ayudó mucho a decir, pues esta soy. ujú, Y no ha cambiado en un sentido de que ha cambiado de la noche a la mañana por un tema puntual, ujú, sino que ahora puedo resolver las cosas que no resolví por no ponerle nombre. ujú, Entonces, acomodarlo, estructurarlo. Y en lo profesional, pues me llevo a donde estoy. ok, creo que no, creo que no hubiera empezado a hablar de neurodivergencias por ujú, esta idea que tenía de las neurodivergencias. Yo considero parte chiquita de ujú, mi trabajo el tema de redes sociales por esta parte de compartir información y de psicoeducar. Eh, y la cuestión incluso de lo que hago ahorita de dar ujú, clase, ¿no? Tiene mucho que ver con compartir. Entonces, creo que en ujú, eso profesional. Y también me he topado con muchas personas neurodivergentes en el proceso. ujú, Con el tema de consultas, no todas las personas que ujú, consulto son neurodivergentes, pero desde esta parte empática, ¿no? Y desde definir mis valores como psicólogo. Por ujú, ejemplo, creo que el diagnóstico es importante. Si no lo tienes, pues no, pero si ujú, existe, que lo sepas. Tus derechos como psicólogo. Y sobre todo la parte de continuar preparándome. Porque yo te contaba en la primera parte, sí, te contaba que yo ya había acudido a consultantes. Había acudido en mis 16, 17, había regresado en mis 18, ya estaba en la universidad. O sea, yo tuve 3 terapeutas antes de enterarme del diagnóstico. ujú, Esos 3 terapeutas pudieron haber, si no identificado, porque no era su trabajo, eso era de neuropsicología, saber hacia dónde guiarme y no lo supieron. Entonces fue como, creo que a mí como psicóloga me interesa seguir informándome, no para saberlo todo, sino para tener una referencia de qué cosas necesito observar. ujú, Desde, por ejemplo, preguntar eso, historia de vida no necesariamente de lo ujú, psicoanalítico, sino como una parte de entendimiento, el que sepas tus derechos, el que también se vale escuchar tus opiniones. Por ejemplo, eso se lo aplaudo mucho a mi ujú, psicóloga de preguntar qué te han dicho en tu entorno, no de ujú, tus terapeutas anteriores, tus ujú, amigos, porque estás en un entorno de ujú, psicología. ¿Qué sabes tú? Cómo validar esa parte y me ayudó a entender un poco mis valores como psicólogo. Digo, ujú, no lo tengo como súper ujú, resuelto porque seguimos en el ok, proceso, pero ujú, de saber qué psicóloga quiero ser algún día. ujú, ok. O sea, digamos que se fortaleció más Sí, ujú, ok. Fue para positivo, veo esta parte del mucho, sí. diagnóstico. Pregunto, Andrea, ¿crees que así como a ti te ha funcionado pues mucho o te ha guiado a estar donde estás ahorita? ¿Crees que a otras personas que si tienen la oportunidad de generar esta parte del diagnóstico puede ser para positivos también para ellos? No me gustaría decirte que un sí absoluto, porque no conozco las situaciones de vida de cada persona y en muchos entornos hay mucha desinformación, mucho estigma, pero considerando todas esas situaciones, creo que un diagnóstico te daría un panorama, sobre todo si tienes una sospecha de cualquier tipo, no solo de neurodivergencia, sino Ujú, tengo la sospecha de algo. Algo en el ujú, tema de salud mental necesita estar resuelto, ¿no? ujú, Entonces creo que en esa parte al menos te da la información. La información, escuchamos esta frase de es poder, y sí, porque nos ayuda a tomar decisiones. ujú, Puedes decir, me diagnosticaron con depresión y no quiero hacer nada al respecto. Ok, pero ya lo sabes. ujú, O ansiedad, y ya lo sé. Déficit de atención, ok, ya lo sé. Entonces, creo que sí, en su mayoría podría traer un beneficio. Repito, hay circunstancias de vida diferentes. Por ejemplo, en mi ujú, hogar ya tenemos como no la sospecha, pero ya tenía un entorno mucho más abierto a hablar de salud mental, ujú, al ser psicóloga, al estudiar psicología, al tener el apoyo de mi familia para estudiar psicología. Entonces ya permitía como un poquito ujú, esa entrada de temas. En otras familias a lo mejor no, en otras parejas no, en otras escuelas no, pero creo que al menos podría brindarle
respuestas a la persona. Okay. Entonces creo que sí podría ser beneficioso en la mayoría de los casos. Okay. Creo que me quedo con esta parte que mencionas, te puede dar respuestas tal vez a muchas preguntas que te están pues generando internamente, ¿no? Sí. Y creo que es algo también muy importante. Me gustaría ir cerrando, ir finalizando, Andrea. El cómo te estás sintiendo con esta plática. Estoy nerviosa. Ok. Sí, creo que sobre todo en la primera parte estuve un poco nerviosa, ya después la risa de lo que sucedió como que ayudó, pero nerviosa, pero no desde un sentido malo, como de, ay, qué temor que pueda pasar algo, no, sino desde pues sí, uno intenta como acomodarlo o estructurarlo y he intentado estructurarlo mucho hacia mí, pero nunca lo he verbalizado. Entonces, creo que por eso el nervio, así como llevo muchos años internalizando muchas cosas y normalmente cuando comparto algo es algo muy planeado, muy pensado. Y ahorita es como esta incertidumbre, ¿no? De qué me va a preguntar, qué vamos a hablar. Pero fuera de eso me siento bien. Creo que es una plática importante. Claro. No, y yo te agradezco, Andrea, mucho el hecho de que te estés tomando la oportunidad de hablar sobre este tema que yo considero que a lo mejor en su momento pudo ser muy difícil para ti, que ahorita como estructurarlo, mencionarlo a lo mejor no te genera como alguna incomodidad, pero sí genera este nervio de cómo le voy a decir, qué va a pasar o este tipo de cosas. Y obviamente eso se agradece mucho porque creo que últimamente de unos años para acá, un año, 2 años, hemos estado como conectando mucho, hemos estado intercambiando mensajes y creo que eso se aprecia, el hecho de que te abras aquí conmigo, porque también es algo, pues, para mí, a nivel personal, pues muy importante conectar con más personas de esta manera y conocer esta pequeña parte de ti que fue parte del diagnóstico, pues creo que te voy a entender más de lo que te entiendo, creo que hoy en día. Porque creo que en alguna ocasión te puse que tu cerebro es como que muy raro. No sé si recuerdas ahí por mensaje, tu cerebro es como muy raro. Les platico así, no sé qué estamos platicando, pero tú ya tenías, de una película. Es que una película va a ser así, luego la otra, luego la otra, luego la otra. Y le digo, ¿por qué no ves una película? Y te puse, tu cerebro es muy raro, pero obviamente, pues en broma, ¿no? Pero el saber más de esta información, pues vas a saber más para poderte entender, pues, más de lo que ya te suele entender. Sí, a nivel personal se agradece bastante. Pocas personas, te digo, he tenido como la oportunidad de platicar un poco más extensamente sobre el diagnóstico y decisiones, sobre todo porque son personas que me acompañaron en todo el proceso, como desde empezar mi psicóloga sospechó esto, voy a ir con la neuro, oye, estoy con la neuro, como conocer un poco más del proceso. Pero pues se agradece que lo pregunten, que lo hablen. Y a nivel profesional también lo agradezco mucho. Idealmente todos, todos los psicólogos deberíamos tener una referencia de todos los temas, como mínima, pero hablando en específico de neurodivergencias, creo que tendremos que eliminar muchos mitos, informarnos de fuentes confiables, escuchar experiencias y creo que este espacio es como algo que permite hacerlo. Y aparte, con la parte de justo seguir preparándonos, ¿no? Y seguir preparando, siempre le digo a mis alumnos, seguir preparándonos no es solo estudiar un doctorado, estudiar una maestría, es ten estas conversaciones, ten estos videos, ten estos podcasts, ¿no? Ese tipo de cosas que nos ayuda a continuar cuestionándonos y reflexionando. Y digo, no quiero echarle tierra a mis anteriores terapeutas, pero creo que sí hubiera cambiado mucho. A lo mejor no tenemos esta conversación, a lo mejor sí, pero es importante que intentemos evitar qué hubiera pasado si un diagnóstico hubiera llegado antes a mi vida. Y que la siguiente persona que vaya contigo, pues ya tengas una referencia de qué podría ser. Claro, que creo que me gustaría cerrar con esto, Andrea, de que es válido que cuestionen a sus psicólogos, ¿no? Sí. Que los cuestiones, Cuestiónenos. sí, que no está mal, que el hecho de que tú le preguntes el porqué de las técnicas, del,
Las preguntas que te Sí, las hacen. preguntas que te hacen, las tareas que te encargan. O sea, es válido que generes este cuestionamiento hasta a tu psicólogo. Y si tu psicólogo se enoja o algo así, pues yo creo que es importante que consideres tomar otras opciones. De igual forma, no dejando de lado, pues pedir las credenciales oficiales, licenciatura en psicología, si tiene maestría, diplomados y todo este tipo de cosas, pues también es importante pedirlas, Ujú. ya que pues hay mucho profesional que no es profesional. ¿A qué me refiero con esto? Son ingenieros y están dando terapia psicológica, terapia familiar, terapia de constelaciones, que hay desde ahí pues también, ¿no? O terapeutas que no conocemos, me integro porque puede llegar a pasarnos, que no conocemos nuestras limitantes. Algo Ujú, que me preguntan mucho es, ¿por qué haces tanto énfasis en neuropsicología? Porque es la persona más capacitada para evaluarte. Un ujú, psicólogo general no debería evaluar una ujú, neurodivergencia, ¿no? Y lo claro. digo siendo en este momento Ujú, todavía no teniendo, en el proceso de, pero todavía no ujú, teniendo una cédula de maestría, no deberíamos hacer esas evaluaciones ujú, porque no tenemos la información necesaria, ¿no? ujú, E incluso si ya estás haciendo esas evaluaciones, pues continúa con el conocimiento, ¿no? Continúa con prepararte, te digo, de muchas maneras. Entonces, justo eso, ujú, por eso tanto énfasis, eso es algo que ujú. menciono mucho y me lo preguntan mucho. Entonces, en esa parte creo que pues capacitarse siempre es bien, bien importante. Es algo importante. Pero bueno, Andrea, ya para ir cerrando, ir finalizando, algo con que quieras cerrar, algo que quieras Algo que quieran mencionar. mencionar. Ujú, Pues eso, que continúen informándose, que si tienen alguna duda y tienen la posibilidad de responderla, la respondan. Sé que es un privilegio, pero si lo tienen, tómenlo. Ahora sí ujú, que de repente dejar justo estos miedos de ¿tendré depresión o no tendré? ¿O ujú, tendré esto o no tendré? Son pasos importantes que a veces toca hacerlos con miedo ujú, y que incluso si nos da miedo podemos escuchar a personas que ya están de ese otro lado, ¿no? De repente que me preguntan como, ¿y si soy autista o no soy autista? Y es como, ok, pues, y si sí, ujú, ¿cuál es la diferencia, no? O sea, ujú, ¿qué cambiaría tu vida? Y si lo cambio en positivo, pues tómalo, ¿no? Y eso, creo que informarnos, escuchar y compartir, creo. ujú. Ok, muy bien. Oye, Andrea, pues compártenos, hablando de compartir, tus Compartir. redes sociales Mis redes sociales. para que lo vayan viendo. De igual forma, pues van a estar apareciendo ahí Ujú. durante el video para que te vean. Ok, ahorita en este momento mi enfoque principal en redes sociales es TikTok, Ok. entonces me encuentran como sic.armendaris, también en Instagram con el mismo nombre y Facebook, no subo muchas cosas a Ujú, Facebook, pero lo pueden encontrar por ahí y pues de repente cuando hacemos este tipo de ujú. cosas, que ojalá me inviten más. Claro, aquí vas a estar a continuar para seguir abordando otras cuestiones sociales, psicológicas y pues de todo un poco. Muy bien. Pero bueno, esto fue Mentes en Diálogo. Les agradecería mucho pues que se llegaran a suscribir, su botón de like y obviamente pues un comentario ahí de qué están opinando sobre estos pequeños espacios. De igual forma, si tienes alguna duda, alguna pregunta, lo puedes estar dejando ahí en los comentarios. Así que pues nos vemos en el próximo video. Esto es Mentes en Diálogo.